La radio pública de UNICEN te explica junto a profesionales conceptos judiciales que lees siempre en las noticias. Esto es Traducción Judicial con Martina Machado. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de traducción judicial, programa número 8. Mi nombre es Martina Machado y vamos a arrancar este capítulo hablando de que en el derecho, cuando hablamos de violencia, no siempre nos referimos a violencia física o a violencia psicológica. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de violencia que, aunque no se vean, están y que son reconocidas por la ley como lo son la violencia simbólica y la violencia institucional. En este programa de traducción judicial vamos a explicar qué significan estos dos conceptos y por qué son importantes, buscando, como siempre, ejemplificar con casos que nos logren ayudar a entender de forma integral ambos conceptos. Traducción judicial. Porque conocer la ley también es importante para entender la información. Vamos a comenzar hablando de lo que es la violencia institucional y para eso vamos a tener el testimonio del doctor César García. Él es abogado penalista de aquí de la ciudad de Olavarría. Vamos a escuchar su explicación y ahora en un ratito ya lo analizamos. Y la violencia institucional siempre es ejercida por el Estado y a través de sus agentes u órganos. Por ejemplo, son órganos del Estado, la policía, los militares, la burocracia. Entonces, cuando el Estado despliega a través de sus agentes u órganos violencia sobre personas que no pertenecemos al Estado, donde nos generan un prejuicio y donde hay un nexo causal, donde esa parte subjetiva y objetiva existen, se genera obviamente un delito. Hay varios artículos del Código Penal que hablan justamente de esto y obviamente están orientados a tipificar el delito ejercido por una persona física, pero obviamente esa persona física es un agente o es un funcionario público que genera un menoscabo, un agravio sobre las personas. También se habla de violencia institucional cuando un complejo de órganos, como puede ser la justicia, como puede ser el Poder Judicial, como puede ser el Poder Ejecutivo, genera actos u hechos y actos públicos en contra de las personas. Escuchábamos al doctor César García sobre la violencia institucional. Vamos a recapitular un poco entonces. La violencia institucional es cuando las instituciones del Estado, valga la redundancia, que deberían ser las encargadas de garantizarnos los derechos, en la práctica los vulneran. Ahora vamos a escuchar otra vez al doctor García para conocer ejemplos sobre violencia institucional que nos ayuden a situarlo en concordancia con la realidad. Lo escuchamos. Por ejemplo, cuando una municipalidad realiza un juicio de apremios, o sea, realiza un juicio de ejecución sobre dinero que alguien debe, por ejemplo, por un concepto de barrido, alumbrado, limpieza. Estaría bien, ¿no? Porque una persona está obligada a abonar ese canon, porque eso hace al sostenimiento económico y financiero de la administración pública. Ahora, si yo debo nada más que una boleta y el Estado realiza un proceso de ejecución y me embarga la única vivienda o el único móvil que tengo para llevar a los chicos a la escuela, eso puede llegar a interpretarse como violencia institucional, con lo cual hay otros medios menos lesivos para cobrar, por ejemplo, una cuenta. Yo te estoy dando un ejemplo. Otro tipo de violencia institucional puede ser cuando hay una persecución jurídica contra una persona, donde es perseguido sistemáticamente por algún, por ejemplo, fiscal, y es sospechado y procesado en una causa o en múltiples causas, sin tener, obviamente, nada que ver. Obviamente, la persona tendrá que ejercer su defensa que corresponda, pero si luego se advierte que hay animadversión o hay algo en contra o hay una persecución jurídica, bueno, eso también se puede poner como un ejemplo de violencia institucional. Violencia institucional es, por ejemplo, cuando en las cárceles a las personas no, por ejemplo, no tienen agua,
o no les dan la comida necesaria, o la cuestión de higiene, o los elementos para que las personas privadas de la libertad puedan resocializarse. Entonces, cuando vos no le das los elementos que obviamente están contemplados como principios generales en nuestra Constitución provincial y nacional, sobre esa persona o sobre ese grupo de personas se está realizando una violencia institucional también. Ahí escuchamos al doctor César García dándonos algunos ejemplos para poder entender de forma completa lo que es la violencia institucional. Conceptos judiciales explicados sin vueltas. Esto es Traducción Judicial. Ahora que ya conocimos qué es la violencia institucional, con algunos ejemplos brindados por el abogado César García, para entenderla mejor, nos queda saber a qué refiere el otro tipo de violencia que mencionábamos hoy, que es la violencia simbólica. Este tipo de violencia que también es invisible como la institucional, pero que no es ejercida por instituciones del Estado y que tiene que ver con formas que la sociedad presenta como, entre comillas, normales. Vamos a escuchar el testimonio de César García explicándonos este concepto para que podamos entenderlo mejor y más fácilmente. La violencia simbólica es una forma casi imperceptible de estereotipar pensamientos a través de frases, a través de mensajes, a través de diálogos, en los cuales el objetivo es naturalizar cualquier otro tipo de violencia. Por ejemplo, mira, los hombres no lloran, las mujeres están para lavar los platos. Entonces, cuando hay un sesgo por parte de alguna persona física, esa manera de dominación se utiliza en los diálogos, en las conversaciones, en los mensajes y en todo tipo de comunicación para generar con el tiempo, y es por acumulación, para generar en el otro un cambio de parecer, una naturalización de la violencia, y que es un poco el apoyo de otro tipo de violencias, ¿no?, que se ejercen, financiera, económica, psicológica. Bueno, esta violencia simbólica tiene que ver con la comunicación y siempre se da en relaciones de asimetría cultural. ¿Qué quiere decir? Cuando una de las dos personas está un poco más preparada que la otra. Ahí escuchamos al doctor César García que nos explicaba, qué es la violencia simbólica. Ahora vamos a recapitular sobre la violencia simbólica, que entonces entendemos que se ejerce con diferentes patrones culturales, como los mensajes, diferentes valores, íconos o diferentes significaciones que van reproduciendo y que siguen sosteniendo también las diferentes desigualdades en las relaciones que hay en la sociedad. Ya conocimos algunos ejemplos de ambos tipos de violencia, pero vamos a pensar otros. Para la violencia simbólica, que es esta última de la que hablábamos, podemos pensar en publicidades que remarcan estos estereotipos de los que hablábamos. Y ahora sí vamos a ejemplificarlo con una publicidad de la marca Sprite del año 2005-2006 aproximadamente. La escuchamos. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. La burbuja me hace llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Te quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Sprite, la verdad refresca. Ahí escuchamos la publicidad Las mujeres lloran por todo de Sprite de los años más o menos 2005-2006, en donde se reproduce este estereotipo de la mujer débil. Ahora pensemos otro ejemplo de violencia institucional, que es la que mencionábamos en el principio, y podemos pensar en la película Argentina 1985, en donde se muestra el terrorismo de Estado durante la dictadura y que se puede pensar como una representación de la violencia estatal, el aparato represivo y también la impunidad institucional.
Ahora sí hemos llegado al final de este programa número 8 de Traducción Judicial, programa en el que tratamos de explicar dos tipos de violencias, la institucional y la simbólica. Gracias a todos por estar del otro lado. Mi nombre es Martina Machado. Nos encontramos el próximo miércoles para conocer otro término judicial. Esto fue Traducción Judicial, una producción de Martina Machado. Te esperamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Universidad FM 90.1.